Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias. La inmunología ocular es un campo fascinante y único dentro de la biología y la medicina. Nuestros ojos, al estar expuestos constantemente a a nuestro entorno, cuentan con sofisticados mecanismos de defensa para protegerse de infecciones y lesiones. Sin embargo, este sistema debe equilibrarse cuidadosamente para evitar respuestas inmunes que puedan resultar en un daño autoinflamatorio o autoinmune. En esta charla exploraremos los principales mecanismos de protección que mantienen la homeostasis ocular, así como las patologías inmunológicas que pueden comprometer la visión, desde la inmunidad innata, que actúa como la primera línea de defensa, hasta las complejas interacciones del sistema inmune adaptativo. Analizaremos cómo el ojo se mantiene funcional en condiciones de estrés y qué ocurre cuando este equilibrio se rompe. Este recorrido nos permitirá entender mejor enfermedades como la uveitis, el síndrome de ojo seco y otras patologías inflamatorias que afectan a millones de personas en todo el mundo. Para ello nos acompaña el doctor Henry Velázquez Soto. El doctor Velázquez es egresado de la licenciatura en Química Clínica por la Universidad Veracruzana. Realizó su maestría en Ciencias en Inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN y obtuvo su doctorado en Investigación Clínica Experimental en Salud en el campo de Farmacología Clínica por la UNAM. Es ex jefe del Laboratorio Clínico de la Cruz Roja Mexicana, sede Ciudad de México, profesor invitado del Diplomado Virtual en Inmunología Básica de la Facultad de Medicina Universidad del Salvador en 2021. Actualmente es investigador en el Departamento de Inmunología de la Unidad de Investigación del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana y coordinador del laboratorio clínico del mismo instituto. También es profesor titular a nivel posgrado del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la UNAM. También es profesor adjunto del Diplomado en Investigación Clínica Experimental en Salud de la UNAM, profesor de la licenciatura de médico cirujano en la Facultad de Medicina en la Universidad West Hill. Además, es autor de más de 15 publicaciones científicas, en ellas incluidas artículos originales, revisiones, capítulos de libro. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras de CONACYT, nivel candidato, de la Asociación Americana de Química Clínica, de la Sociedad Británica de Inmunología, del Comité de Bioseguridad y del Comité de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, revisor de la editorial en investigación oftalmológica y ciencias visuales, asimismo de la Asociación en Investigación, Visión y Oftalmología. También miembro del comité editorial en la World Journal Immunology, editorial by Scheiden Publishing. También editor en la revista Frontiers in Allergy en la editorial Frontiers. Bienvenido, doctor. Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación, el honor de siempre, el gusto de siempre, doctor Andrés. Muy bonita presentación. Efectivamente, la idea que tengo el día de hoy es compartirles un poco de lo que ya se conoce de forma bien explorada con relación a la inmunología y, y la oftalmología, cómo se conectan, pero también platicarles un poco de lo que nosotros hemos podido aportar a este conocimiento desde lo que hemos hecho en nuestras investigaciones, publicaciones, y también les voy a dar ahí por ahí algunas primicias de cosas que aún no se publican, pero ahí podré compartirlo con ustedes, ¿no? Entonces, no sé, eh, esperamos a más que se pueda conectar las personas o ya seguimos, como me Doc, diga. si quieres seguir y conforme se vayan conectando, Órale, y además está transmitiendo el en muy vivo, bien, que es por donde nos siguen. perfecto. Entonces, le seguimos. Muchísimas gracias. Bueno, pues la plática la titulé Inmunología Ocular, mecanismos de protección y patología, ¿no? Entonces, en eso nos enfocaremos, pero particularmente insisto en hablar de lo que hemos podido
investigar nosotros en el departamento de inmuno del Instituto de Oftalmología aquí, Conde de Valenciana. Y pues lo primero de lo que hay que comenzar a hablar es del sistema de la visión, ¿no? Y cómo es está también anatómicamente bien conocido. Va a ser el sistema que nos va a permitir integrar los estímulos visuales del exterior. eh, eh, Va a tener una superficie ocular, la lágrima, los párpados, la córnea, la misma conjuntiva, los lentes que nos van a permitir enfocar la luz y al final llevarla hasta el sistema nervioso, donde la retina va a recolectar todos estos estímulos visuales para convertirlos en impulsos eléctricos y pues al final generar toda esta integración de lo que viene siendo la visión, ¿no? Y bueno, esto es un mini repaso brevísimo, pero me gustó este artículo porque aunque más adelante vamos a hablar sobre este concepto denominado inmunoprivilegio, este artículo expone bien claramente que sin importar qué parte del ojo, es más, me arriesgo a decir qué parte de nuestro cuerpo volteemos a ver, va a estar rodeado, va a estar conectado de interacciones con el sistema inmune, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos plantean la córnea, como desde el estroma, donde están los queratocitos productores de matriz extracelular, va a estar infiltrado de células inmunes, la misma retina que pensaríamos que no hay, no debería haber nada que pudiera generarnos una inflamación, también van a haber células con función inmunitaria y también puede haber infiltrado de células del sistema inmune, ¿no? Entonces, el ojo es un órgano que nos va a permitir habilitarnos esta función de la visión y se va a cuidar, ¿no? Se va a cuidar que no se pierda esta función. Sin embargo, también van a haber interacciones con el sistema inmunológico que van a permitir proteger este órgano, preservar este sentido de la visión. Y en ese mismo privilegio se aplica a distintos tejidos, órganos, pero por supuesto hoy lo que corresponde hablar es del inmunoprivilegio ocular, ¿no? Sabemos que hay a nivel de gónadas, a nivel de sistema nervioso, pero en el ojo es bien interesante porque desde hace mucho tiempo, no sé si recuerden por ahí a un personaje llamado Peter Medawar, premio Nobel, brasileño y nacionalizado inglés, pues nos dijo, el ojo hay que cuidarlo y lo entendemos muy bien porque de forma muy hasta primitivo, de forma evolutiva, es el órgano por el que podemos desplazarnos, por el que podemos cazar, por el que nos podemos alimentar, y entonces es un sentido indispensable. Por lo tanto, lo que se plantea desde esta perspectiva del inmunoprivilegio es que no se genere una inflamación exacerbada en este órgano. Entonces, hay varios mecanismos bien estudiados y bien reportados. En, por ejemplo, a nivel del complemento. Más adelante platicaremos un poquito más del complemento, pero el complemento son todo este conjunto de proteínas que al final nos pueden causar quimiotaxis, inflamación, lisis celular, etcétera, y por lo tanto es eh, un componente del sistema inmune innato que debe estar bien regulado y por lo tanto existen factores reguladores, ¿no? Aquí vienen señalados con estas flechitas romo, no sé si se alcanza a ver, que es estas proteínas, ¿no? Entonces, ojo con esas porque más adelante hablaremos, por ejemplo, del factor H del complemento que nos inhibe a la ruta alterna del complemento. Ahorita platicamos a detalle, pero algo importante es que hay mecanismos que impiden que se descontrole la inflamación y ocurra una inflamación exacerbada. Cuando hablamos de inmunoprivilegio ocular, nada más para que nos quede claro el concepto, es que hablamos de una respuesta distinta a los órganos que sí se pueden inflamar de forma más severa, ¿no? ¿Y a cuáles nos referimos? Pues los órganos dedicados a la respuesta inmune, que van a ser los ganglios, ¿no? Y probablemente el vaso también. Aquí, entre estos tejidos periféricos, esto tiene que estar bien controlado. Ahora, si nos fuéramos un poco hacia la córnea, se sabe también que hay otros mecanismos, por ejemplo, para mantener a raya
a los linfocitos T que se están activando, ¿no? Aquí ya brincamos a respuesta inmune adaptativa y sabemos que hay mecanismos de, por ejemplo, fas ligando, donde la célula corneal expresa de forma constitutiva el CD95L, que cuando entra en contacto con CD95 va a inducir la apoptosis de este linfocito T, y aquí lo plantean como autorreactivo, pudiera no ser autorreactivo, sino simplemente que eh, que se está activando en un sitio que no se tendría que estar activando. Entonces, tenemos complemento, expresión constitutiva de ligandos de muerte, y también hay un fenómeno bien bonito, bien interesante, CAIT, por sus siglas en inglés, o desviación inmunológica asociada a la cámara anterior, ¿no? Cámara anterior, la parte frontal del ojo, donde se postula, esto bien demostrado en modelos animales y comienza a conocerse en humanos, al final será mandado por circulación o por eh, vasos linfáticos hacia el vaso y, de hecho, también vamos a hablar un poquito de ese tema, pero en el vaso van a haber poblaciones con capacidad reguladora. Y entonces antígenos que lleguen al ojo, al final se ocurre una desviación que nos va a generar tolerancia contra estos antígenos. Entonces, no es solo no solo los antígenos que de por sí residen en el ojo, sino algún antígeno exógeno llegara a aparecer en el ojo. De forma general, el sistema inmune procura no generar una respuesta exacerbada, sino redirigirla al vaso, o en humanos ya se tiene planteado que se lleva a los ganglios más proximales, que podrían ser los auriculares, mandibulares, etcétera, ¿no? Entonces, de forma general, estos mecanismos y algunos otros, como la expresión de HLA no clásico, como HLA-G, que también se expresa en placenta, se atribuyen a poder apagar esta respuesta inflamatoria y también, bueno, de entrada, el primer mecanismo pues, que se describía, por ejemplo, a nivel de córnea, era la no vascularización de este tejido, y si no hay vascularización, no puede llegar pues, células del sistema inmune y se mantiene protegido, ¿no? Pero de forma general, se tiene aceptado este concepto de que el ojo es un órgano inmunoprivilegiado. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué si está bien cuidadito el ojo, si hay mecanismos de regulación, por qué si hay enfermedades inflamatorias en el ojo? Ah, bueno, pues es de lo que vamos a platicar. Probablemente alguno de estos mecanismos se están desregulando, se están alterando. El asunto del ojo, eh, y probablemente muchos de ustedes que nos están viendo, se plantean lo mismo en sus modelos de estudio. Es un órgano o un tejido complicado de estudiar, entonces no hay mucho conocimiento. Afortunadamente es a lo que nosotros en el laboratorio nos dedicamos y es a lo que les voy a platicar el día de hoy. Para lo anterior, voy a estar hablándoles de ciertas enfermedades que conocemos que ocurren en el ojo, cómo se conectan con el sistema inmunológico, un breve repaso de estos temas para que no estemos tan en el aire con estos temas y luego lo que nosotros hemos aportado el conocimiento en esa área de la inmunoftalmo, ¿no? Y la primera enfermedad de la que les quiero hablar es la degeneración macular relacionada a la edad. Como su nombre lo dice, es una degeneración de la mácula, la zona central de la retina, y que aparece en personas de 65 en adelante o puede aparecer un poquito antes y consiste, como dice su nombre, una degeneración, un deterioro de las distintas estructuras, desde fotorreceptores, el epitelio pigmentario de la retina, que es la camita donde descansan los fotorreceptores, la coroides, que es la capa vascular de la retina. Y el asunto con esta enfermedad es que afecta la visión, se dice que es la visión central, es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo. Y pues bueno, que además puede progresar o tener distintos fenotipos de enfermedad, donde pues una de las formas más agresivas es cuando la vascularización se ve afectada y pues hay una complicación todavía más severa. Esto se atribuye
a distintos factores. Principalmente se le culpa, como estamos hablando de envejecimiento, estamos hablando de estrés oxidativo, ¿no? Estrés oxidativo que no se resuelve, se acumula, deteriora, genera inflamación y bueno, pues prende muchas cosas, ¿no? El estrés oxidativo. Esta es una enfermedad, insisto, que resulta difícil de estudiar y pues porque de hecho también se complica mucho la terapéutica, para donde sí existen tratamientos biológicos o biotecnológicos es, por ejemplo, ya en la fase de degeneración macular húmeda, donde el tratamiento se dirige a controlar la neovascularización, pero en las otras formas de la enfermedad no hay un tratamiento como tal. Entonces, muchas investigaciones se han centrado en querer explicar qué cosas pueden estar alteradas y con la llegada de la tecnología de la secuenciación de siguiente generación, eh, se han podido estudiar distintos genes que se prenden o se disregulan o se apagan. Y pues hay muchísimos, si se dan cuenta, ¿no? En las distintas formas. En la forma seca, en la forma húmeda o en ambas. Y si se dan cuenta por ahí, hay algunos que, insisto, oftalmología es el campo donde estamos estudiando, pero al final lo que estamos estudiando es la respuesta inmune. Entonces, de distintos estudios, también hechos en todo el mundo, pero particularmente también en nuestro instituto, surgieron reportes que demostraban que habían alteraciones en el factor H del complemento. Ujú. Habían algunas mutaciones reportadas en factor H del complemento que se identificaron como factores de riesgo para la degeneración macular relacionada a la edad, particularmente factor H del complemento. Bueno, ¿qué es eso del factor H del complemento? Habíamos platicado hace ratito que el complemento son un montón de proteínas que se van prendiendo en cascada, cortando así consecutivamente. Bueno, tenemos distintas formas en las que se activa el complemento. Hay una forma que mantiene de forma permanente activando al complemento y a eso le llamamos vía alternativa. Y miren, si buscáramos en esa ruta, veríamos que ahí es donde aparece el factor H. El factor H del complemento lo que hace es regular la vía alterna o alternativa del complemento y pensemos que este es un fenómeno que tiene que estar suficientemente controlado en un órgano tan delicado como lo es el ojo. Bueno, resulta que estos estudios reportaban que existían mutaciones en el factor H del complemento que impedían que funcionaran de forma correcta. Ujú. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar esos estudios genéticos y llevarlos, evaluarlos de una forma más experimental. Ujú. Lo que hicimos, a la fecha, no existían reportes que evaluaran qué pasa con este factor H. Lo único que había, insisto, eran asociaciones genéticas. Entonces, lo que hicimos fue, pues, intentar ser pioneros en demostrar qué pasaba con el factor H del complemento. Entonces, lo que hicimos fue un abordaje bastante simple, pero que nos demostró algo importante y de mucho interés. Por ejemplo, vimos de inicio identificamos o más bien adquirimos células una línea celular de retina del epitelio pigmentario, que es la que les digo sobre las que descansan los fotorreceptores, y demostramos que esa línea celular tenía esa mutación, ese polimorfismo que se llama Y402H, es decir, una sustitución de una tirosina por una histidina, y que se planteaba teóricamente en ese entonces que podía tener un impacto en la regulación de la vía alterna del complemento. Entonces también establecimos un modelo de estrés oxidativo y lo hicimos de una forma bastante simple que habían hecho un grupo de asiáticos. Tenían las células de retina y las estimulaban con peróxido de hidrógeno. Bastante simple. Pero lo que hicimos fue validar ese modelo. Demostramos que estas células se comenzaban a estresar y comenzaban a liberar citocromo C. Recordamos que la liberación del citocromo C implica la iniciación de los procesos de apoptosis, ¿no? Entonces, se estaban muriendo esas células, pero
lo que hicimos fue conseguir factor H del complemento que sí funcionaba, que no tenía esa mutación, y agregárselo a estas células. Y vaya sorpresa, resulta que cuando se agrega el factor H del complemento, bueno, aquí vemos las figuras en citometría de flujo, nada más para representativos, pero si vemos aquí en las gráficas, las células sin tratamiento, pues algunas se mueren, ¿no? De forma natural. Eh, pero cuando agrego el peróxido de hidrógeno, la utilidad baja de forma sustancial. Cuando agrega, cuando agregamos el factor H del complemento, esas células no se mueren tanto, bueno, o recuperan un poco de viabilidad. Y mejor aún, si las células del epitelio de la retina están tratadas o se acondicionan de forma artificial con factor H del complemento antes de que exista el estrés oxidativo, esas células ya no se mueren. Viven casi al 80%, como las células eh, que no estuvieran dañadas. Ujú. Entonces, pues fue un hallazgo interesante y lo que nos preguntamos es cuál podría ser el mecanismo por el que se está previniendo esta muerte del epitelio pigmentario de la retina. Ujú. Algo que no se había reportado en ese entonces y que también exploramos es que este mismo estrés oxidativo inducía como el famosísimo NF-κB, ¿no? El estrés oxidativo induce NF-κB y producción de citocinas. Pero una vez más, cuando se agrega el factor H del complemento, la producción de esas citocinas proinflamatorias se abate o disminuye, ¿no? IL-8, TNF-alfa, interleucina 2, interleucina 1 beta. Conclusión, el factor H del complemento evita o previene la muerte del epitelio pigmentario de la retina. eh, eh, Les pedimos un momento en lo que el doctor Henry se vuelve a conectar, ya que tuvo un pequeño percance técnico. Ah, ok, perfecto. hola, hola, ¿me das chance de cambiarme de red? Sí, adelante, sí, lo que mencionaba que por un detalle técnico, ahorita te vuelves a reconectar, por favor, Doc. Muchísimas gracias. Un segundito. Entonces, por favor, unos minutitos, por favor. Según yo ya estoy listo. No sé en qué punto me perdieron, si en esta o en la anterior. Si gustas, empezamos, bueno, retomamos en la anterior, porfa. Órale. Bueno, les decía que lo que vimos expresar en FKB, que es un factor de transcripción maestro para producir citocinas, ¿no? Entonces, probablemente esta muerte del epitelio pigmentario de la retina se estaba debiendo a condiciones de inflamación, pero al agregar factor H del complemento, esta, esta producción de citocinas se regulaba a la baja, ¿no? Entonces, de tal manera que pudimos concluir en este trabajo que la presencia o la participación del factor H del complemento va a ser bastante vital para poder disminuir la expresión de citocinas
proinflamatorias y de tal manera prevenir la muerte de las células de la retina. Por otro lado, cuando no hay factor H del complemento, estas células van a tender a inflamar, a producir citocinas inflamatorias de forma descontrolada y aparte a sufrir estos procesos de apoptosis, ¿no? Este es un artículo ya publicado, por ahí les dejo el nombre por si les interesa y por ahí lo podrían consultar, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras aportaciones que tenemos en el laboratorio que nos permiten sumar al conocimiento previo que se tiene de cómo la respuesta inmunológica puede mediar, eh, perdón, puede mediar tanto fenómenos de protección como de patología en el ojo, ¿vale? Otra enfermedad que se ha estudiado dentro del grupo de investigación es la conjuntivitis alérgica, ¿no? Y probablemente el nombre nos suena, es una enfermedad bastante prevalente y que la verdad solemos subestimar. De hecho, bueno, el 40% de la población está afectada por alergias en alguna de sus formas, pero son enfermedades que no se busca asistencia médica hasta que vemos complicaciones. Cuando hablamos de enfermedades alérgicas oculares, eh, solemos subestimar la conjuntivitis alérgica porque pensamos solo es comezón, ojo rojo, lagrimeo, etcétera, pero no, pueden haber involucro del daño en la córnea y compromiso en la visión. Ujú. Ahora, sabemos, está bien estudiado, es una hipersensibilidad de tipo 1 mediada principalmente por IgE y pues la respuesta inmune celular, células CD4, células B que producen estos anticuerpos y al final la respuesta de los granulocitos que en contacto con la IgE se desgranulan liberando mediadores proinflamatorios, principalmente la histamina, ¿va? Eso lo sabemos muy bien. Eh, una de las primeras participaciones que tuve al llegar al instituto y al laboratorio fue en un proyecto donde se tenía interés en estudiar a las células B que mencionábamos hace rato, pero no en su faceta de células productoras de anticuerpos. Las células B tienen muchísimas funciones como producción de citocinas, presentadoras de antígeno, ¿no? Ahora, resulta que hay una población de células B que llamamos B reguladoras que se caracterizan por la producción de citocinas antiinflamatorias como interleucina 10 y TGF-beta. Cuando pensamos en estas células debemos pensar en que se asemejan a esas células que llamamos B1, que son eh, residentes de zona marginal del vaso o de cavidades, ¿no? Son estas células las que van a estar produciendo interleucina 10. Entonces, lo que hicimos fue conectar eh, estos dos conceptos, es la enfermedad que era la conjuntivitis alérgica y las células B reguladoras. Bueno, ya se podrán imaginar por dónde vamos. Lo que hicimos fue medir células B reguladoras. Esta vez sí la vimos complicada para medir células B en el ojo, pero lo que hicimos fue medirlas en circulación, encontrando que cuando vemos células B reguladoras y su producción de IL-10 en pacientes con conjuntivitis alérgica perenne, es decir, durante todo el año, las células B reguladoras están disminuidas en comparación de los pacientes, ujú, en todos los escenarios. Las células B reguladoras y la producción de IL-10 por estas células se ve disminuida en pacientes con conjuntivitis alérgica. Lo que sí pudimos medir en lágrima fue la citocina TNF-alfa y las citocinas IL-10, resultando que ambas se encuentran incrementadas, pero cuando se hace un índice para ver cuál de estas prevalece, pues resulta que hay más TNF-alfa en la lágrima del paciente con conjuntivitis alérgica. Tal manera que también este artículo ya está publicado y en lo que se resume es que también en enfermedades alérgicas como la conjuntivitis alérgica, la respuesta inmune tiene mucho que ver, eh, por supuesto, particularmente a través de esos procesos de regulación de la respuesta inmune, como son las citocinas y las células que pueden ser fuente de estas citocinas antiinflamatorias, ¿no? Entonces también les dejo aquí este trabajo. Ahora, ya encargados con la conjuntivitis alérgica,
pues nos pasamos a medir otras moléculas, unas moléculas que a mí me han llamado la atención por mucho tiempo, que son las moléculas de coestimulación en la conjuntivitis, bueno, perdón, las moléculas de coestimulación de la familia B7, porque recordemos que están las de TNF-alfa y las de B7, pero en este mismo modelo de estudio, en esta misma enfermedad. Entonces, un breve recordatorio, las moléculas de coestimulación son parte de esas moléculas que se expresan en la membrana de las células presentadoras de antígenos. Cuando la respuesta inmune innata quiere llevar la información a la respuesta inmune adaptativa, dígase células T, los antígenos, en este caso los alergenos, se procesan y se presentan, pero además deben demostrarse en un contexto de préndete respuesta inmune adaptativa o apágate respuesta inmune adaptativa. De ahí que tengamos moléculas de coestimulación positivas como CD86, ICOS-L, etcétera, o coinhibición como PDL1 y PD1. Los deben recordar porque se estudian mucho en cáncer, hay premio Nobel, hay muchísimos tratamientos dirigidos contra estas moléculas. Pero bueno, es por esto su auge, su interés, porque tienen esa capacidad de definir si se prende o se apaga la respuesta inmune adaptativa, ¿vale? Entonces, de estas moléculas de coestimulación hay muchísimas y contando, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan? La célula APC las expresa en su membrana y van a interactuar con un receptor que se encuentre en la célula T. Dependiendo del balance de la expresión de estas moléculas, y al receptor al que se unan definen si la célula T se inhibe o se activa. Por ejemplo, CD80 y CD86, cuando se unen a CD28, activan a la célula T, pero si estas se unen a CTLA4, la inhiben. Por otro lado está la molécula ligando de ICOS o ICOS-L, que cuando se une a ICOS también activa o puede inhibir. Aquí no se ilustran las coinhibitorias, pero PDL1 y PDL2 se unen a PD1 y apagan la respuesta inmunológica de célula T. Bueno, entonces, estas moléculas son importantísimas. De hecho, llevan años en su estudio, desde los 60, pero pues siguen dando de qué hablar y siguen eh, dando mucha información, mucha capacidad, siguen siendo blancos terapéuticos. Bueno, entonces, por aquellas épocas, cuando comenzamos a estudiar estas moléculas, se reportaban que estas moléculas que usualmente están en la membrana podrían encontrarse de forma soluble. Entonces, en un trabajo que hicimos en nuestro grupo de investigación, demostramos que efectivamente, particularmente nosotros trabajamos con células dendríticas, y demostramos que esta célula dendrítica puede secretar formas solubles de estas moléculas de coestimulación que usualmente están en la membrana, ¿no? Entonces, CD86, PDL1 y PDL2 y COS-L pueden encontrarse de forma soluble, nadando ahí en, en cultivos de células dendríticas, ¿no? Entonces, esto nos dio pie para plantear que podríamos encontrar estas moléculas en fluidos biológicos. Entonces, en este primer proyecto piloto, eh, que de hecho se presenta mañana en un congreso en Facultad de Medicina en CEU, pues si tienen oportunidad, son bienvenidos. Lo que hicimos fue em, estudiar en pacientes con conjuntivitis alérgica, donde pues la enfermedad se puede manifestar como rinoconjuntivitis alérgica también. Tomamos muestra de suero, de lágrima y de moco para ver cómo se encontraba este balance de moléculas de coestimulación y de coinhibición. Entonces comenzamos midiendo las de coestimulación e insisto, em, como hablamos de procesos probablemente locales que se restringen a afectar el ojo y la nariz y probablemente otros órganos cercanos, este estudio es bastante interesante. Es la primera vez que se reportan moléculas de coestimulación en muestras biológicas que no sean de suero. Y estamos viendo que la molécula CD86 soluble se encuentra incrementada en la lágrima del alérgico, así como en el flujo nasal del alérgico, ¿no? Entonces, sugiriendo que pudieran estar participando en la activación y la respuesta inflamatoria exacerbada de los individuos con conjuntivitis alérgica. Lo mismo para ICOS-L, ICOS-L que se une a ICOS en la célula T
se encuentra incrementada en las muestras de lágrima de los pacientes con conjuntivitis alérgica. Ahora, estas son las moléculas de coinhibición, perdón, coestimulación. ¿Qué pasa con las de coinhibición? Bueno, resulta que particularmente PDL1 también se encuentra disminuida en el moco o en el fluido nasal de los pacientes con conjuntivitis alérgica. Eso está bien interesante porque si recuerdan, donde vemos que se desregulan estas moléculas son en la lágrima y en la nariz, que son los órganos afectados por la conjuntivitis alérgica. En el suero solo alcanzamos a ver ciertas tendencias, pero no hay diferencias significativas, lo que también nos apoya la teoría de que esta sea una enfermedad probablemente de predominio local más que sistémica, ¿no? Entonces, pues esto en conclusión nos permite ver que las moléculas de coestimulación también podrían ser un punto de control importante para regular la respuesta inflamatoria en el ojo, ¿no? Entonces, hará falta medirla en otras enfermedades o terminar de demostrar esta asociación y participación que pudieran tener. Por último, creo que sí es lo último que había preparado para mostrarles. Como lo dijimos al principio cuando hablábamos de la conjuntivitis alérgica, es una hipersensibilidad inmediata tipo 1 mediada por IG. Y como sabemos, eh, quien padece alergia le ha tocado estar en estos escenarios horribles, ¿no? Donde le estén haciendo las pruebas cutáneas o skin prick test. Bueno, otra de las formas en las que podemos evidenciar a qué es alérgico el paciente, o mejor dicho, a qué está sensibilizado el paciente, es medir la IgE, ¿no? Que es la inmunoglobulina asociada a las respuestas alérgicas. Entonces, lo que se suele hacer pues ya en bastantes laboratorios es que a través de una muestra de suero medimos la IgE y detectamos a qué alergeno se une, que sea al perro, que sea los pólenes, que pastos, malezas, etcétera. Ujú. Entonces, lo que hicimos nosotros, dado este antecedente que ya podíamos medir cosas en muestras biológicas, fue comenzar a rastrear estas IgEs en lágrima y moco. Y sí, también se detectan, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Reclutamos pacientes con conjuntivitis alérgica que tuvieron su evaluación oftalmológica, evaluación inmunológica, confirmada la alergia. Se tomaron muestras de suero, lágrima y moco y medimos tanto la IgE total, que esa, si bien es una prueba de rutina, tampoco se había determinado en estas muestras biológicas, y también hicimos la IgE específica a través de una técnica que se llama inmunoblot para un panel de 29 alergenos que son los más prevalentes en la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, comenzando con los resultados, pues la IgE demostramos que sí está más concentrada en suero, eso es algo no tan novedoso, no tan impactante, ¿no? Sabemos que los valores de referencia van de eh, 150 a 200 kilounidades alergénicas en el suero, pero lo que sí estamos reportando por primera vez es cuáles van a ser los niveles de IgE eh, en eh, IG total en lágrima y de IG total en moco, ¿no? Encontrando que se encuentra, perdón, encontrando que sus niveles están elevados más en lágrima que en el moco nasal, ¿no? Entonces, eso es un dato importante que a lo mejor nos puede hacer pensar por qué estos pacientes buscaron atención oftalmológica y no con un otorrino, ¿no? Pensando en que a lo mejor el órgano más afectado era el ojo y no la nariz. Esto podría ser parte de la explicación, que la IgE se encuentra incrementada en lágrima más que en la nariz. Ahora, eh, este estudio ya está concluido técnicamente, pero solo les voy a mostrar uno de los casos para darme a entender o para explicarme. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, como les digo, las pruebas convencionales para alergia consisten en tomar una muestra de suero y medir a qué es alérgico el paciente. En este caso, y pudimos identificar también a qué es alérgico el paciente en la lágrima y en el moco. En azul les muestro a lo que es alérgico este paciente en el suero. La IgE es circulante. En rojo
la IgE de la lágrima y en amarillo la IgE nasal. Si se dan cuenta, si a este paciente solo le hubiéramos hecho las pruebas de suero, diríamos que es alérgico a la ambrosía, al amaranto, al ácaro, al fresno, al salsolacali, al ligustro, etcétera. Pero cuando comenzamos a evaluar la IgE en otro tipo de muestras, particularmente en el ojo, que es el órgano más afectado de estos pacientes con conjuntivitis alérgica, demostramos que son alérgicos a cosas distintas. Ujú. Y si lo medimos en la nariz, también resulta que es alérgico a cosas distintas. Entonces, este solo es un caso, pero en los 23 pacientes que estudiamos, esto fue algo que se repetía. Es decir, estamos demostrando por primera vez que los individuos están sensibilizados a ciertos alergenos dependiendo eh, el tipo de muestra en el que se esté evaluando. Entonces, en este caso, insisto, ahora en caricatura, si evaluáramos la IgE de la lágrima, estamos demostrando que es alérgico, por ejemplo, al mezquite o al cenizo, que son plantas, ¿no? Si midiéramos la IgE solo en el suero, diríamos, la historia que contaríamos es que este individuo es alérgico a los ácaros. Y si lo midiéramos únicamente en la nariz, diríamos que es alérgico a ciertos pastos, al perro y a otras plantas. Lo que estamos aportando de nuevo nosotros es que los individuos están sensibilizados a distintas cosas y ahora gracias a estos reportes que estamos elaborando, es posible identificar a qué están sensibilizados en distintos órganos del cuerpo. Entonces, eso está eh, se presta mucho a discutir, ¿no? Porque probablemente por eso las alergias no terminan o el tratamiento no suele ser curativo, sino sintomático, porque probablemente el tratamiento que se está dando o el diagnóstico que se está dando se queda únicamente con la versión de lo que hay en el suero. ¿M? Pero ahora, pues gracias a este estudio, vamos a poder, a lo mejor en un futuro, ofrecer tratamiento para todos los alergenos que se estén identificando. Y bueno, este trabajo sí ya se presentó, ya está por publicarse. de- Les gustó mucho, se presentó ¿qué fue? En el Congreso Estudiantil Internacional en Holanda. Nos trajimos nuestro primer lugar y pues bueno, ya cuando salga el paper, igual se los compartimos con mucho gusto. Entonces, en conclusión, estamos aportando un poquito de conocimiento a esto que ya se sabía de inmunoprivilegio o fenómenos inmunológicos que tienen que estar regulando la respuesta inmune y que cuando se desregulan permiten la aparición de ciertas enfermedades, ¿no? O incrementar su severidad. Entonces, pues de forma muy breve, el comentario final es que el estudio de la intrincada participación del sistema inmune en procesos de salud y enfermedad como modelo tener a la oftalmología, pues representa un interesante y poco explorado campo de conocimiento. Entonces hay que seguir investigándolo para poder tener de ahí ejemplos que se puedan aplicar a otros tejidos o enfermedades para que podamos ir entendiendo mejor cómo se mantienen estas condiciones de equilibrio, de homeostasis en nuestro organismo y también para el desarrollo de probablemente pruebas diagnósticas y distintas terapéuticas. Y pues bueno, espero les haya gustado la plática, espero hayan algunas preguntas y con mucho gusto las resolvemos. Muchas gracias, doctor. Muy interesante tu charla. Y justamente ahora pasaremos a una sección de preguntas, comentarios, si los hay. En este momento, a quienes nos acompañan en Zoom, si gustan hacer alguna pregunta, algún comentario, pueden, abrir su micrófono, por favor. Y si no, vamos a pasar a las preguntas que nos han enviado. Ok. Mira, Sí, sí, una con de las gusto. preguntas es, sí, perdón, no escuché. Sí, con gusto. Escuchamos Ok, las ok, ok. preguntas. ¿Qué papel
tiene el humor acuoso en la regulación de la respuesta inmunitaria ocular? Ok, pregunta difícil, ¿eh? Porque hay de todo. Si estudiamos la lágrima, en la lágrima hay más de 100 proteínas relacionadas con el sistema inmunológico. Si estudiamos el humor acuoso, también hay un montón, hay células que pueden ser evaluadas. Si estudiamos el humor vítreo, también. Entonces, en realidad, a lo que yo estoy llegando en una conclusión muy hipotética es que o sea, vamos a encontrar de todo. Todo lo que comprende el sistema inmunológico va a estar en todos los fluidos y todos los tejidos, también en el ojo. Que estos tienen que encontrarse en su proporción y en su balance adecuado para que se mantengan estas condiciones de homeostasis y no haya desregulación hacia procesos inflamatorios. Eh, pero sí, o sea, no es que haya una función específica donde predomine algo, pero sino que de forma genérica en todos estos fluidos que comprenden el ojo, tienen que estar reguladas estas moléculas. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que nos envían. ¿Por qué razón los alergenos sistémicos no son similares a los alergenos locales? ¿Los Buenísima alergenos esa. locales podrían iniciar una respuesta sistémica? Creo que son dos Muy preguntas. buena pregunta. Miren, eso no lo supimos hasta que lo evaluamos, ¿no? Entonces es una respuesta que sigo pensando, obviamente ya en el paper ahí viene en la discusión, pero que pueden ser varias cosas. Uno, puede que yo me esté sensibilizando a distintas cosas directo aquí desde la conjuntiva o directo por la mucosa nasal o puede ser la mucosa oral. Ujú. Y por ejemplo, lo que encontramos más prevalente en suero o IgE circulatoria son IgE a los ácaros. Resulta que los ácaros estamos expuestos a ellos todo el año. Entonces, por ahí también tenemos una hipótesis en donde pensamos que la exposición constante a los ácaros es lo que provoca que al final podamos rastrear la IgE circulatoria contra ácaros. Pero, por ejemplo, solo contra pólenes, perdón, solo en muestras de lágrima y de moco nasal se encuentran preferentemente contra pólenes, pensando en que esas son sus principales vías de entrada, ¿no? Ahora, ¿los alergenos locales podrían iniciar una respuesta sistémica? También pensamos que sí, y de hecho, miren, esta es la imagen que lo explicaba, ¿no? Todo aquello que entra al ojo se manda a los ganglios proximales o a vaso en caso de los ratones y nos va a generar una sensibilización sistémica, ¿no? Todo el sistema inmune se va a enterar de qué alergeno entró y probablemente sí nos pudiera generar una respuesta sistémica. Pero una vez más, no hay estudios que hayan demostrado esto que les estoy platicando el día de hoy, así es que estamos sujetos a que alguien lo demuestre. Ojalá nadie nos gane la idea ahí. O el que preguntó que se venga a hacer la tesis con nosotros y lo hacemos. Pero es una muy buena observación. Hay que demostrarlo. Muchas gracias, Doc. Otra pregunta es, ¿qué papel tiene la interleucina 1 en las respuestas inmunitarias del ojo? Bueno, entonces, buena pregunta, muchas gracias. Eh, acuérdense que las citocinas son, bueno, es pregunta complicada, ¿no? Pleiotrópicas, redundantes, promiscuas. Entonces, dependiendo de qué tejido estemos hablando, pero interleucina uno puede polarizar una respuesta hacia TH1 para respuestas, o sea, no es buena ni mala, dependiendo del contexto. TH1 puede, perdón, IL-1 puede prender respuestas. TH1 que nos protegerán contra virus, por ejemplo, como lo que usted mencionaba en la introducción. Cuando hablamos de una queratitis herpética, por ejemplo, lo que queremos es una respuesta TH1. Entonces, interleucina 1 tiene esa capacidad, por ejemplo, de polarizar respuestas. Si habláramos de vasos sanguíneos, interleucina 1 tiene capacidad de activar el endotelio, favorecer la migración. Ujú.
en el estudio que hicimos, por ejemplo, de degeneración macular, vimos que las células epiteliales de la retina producen interleucina 1, pero ahí pensamos que sí pudiera estarse asociando con los mecanismos de daño y apoptosis de estas mismas células. Entonces va a depender del contexto en donde nos lo estemos preguntando. Muy bien. Tenemos otro par de preguntas. ¿La naturaleza del alergeno afecta el tipo de que se da, sistémica o local? Sí, definitivamente sí. Este, la naturaleza del alergeno. Si hablábamos de pólenes, de mohos, a eso se referirá. O también hay que pensar en si es un alergeno perenne o estacional, ¿no? Estacional son los pólenes que aparecen en ciertas épocas, o estacional son los mohos, ¿no? Los que están, los hongos que forman en zonas húmedas de las casas, o estacional también es eh, el ácaro del polvo, ¿no? Entonces, por supuesto que va a tener un impacto en, en qué pasa. Una pregunta también a resolver es, eh, em, Mira, indican que sí se refieren como antígeno la complejidad. sí, claro. Ok, ya. Pensemos, hay alergenos que son eh, principalmente o en su mayor proporción carbohidratos, nos generan ciertos tipos de respuestas. Aquellos donde prevalecen su eh, em, conformación son más proteínas, pues nos generan ciertos tipos de respuestas. Sí, sí van a cambiar también. Digo, es una pregunta que también nos hemos hecho y esperamos poder explorar en un futuro. De hecho, la pregunta particular que yo me he planteado es, siempre cuando hablamos de alergias o alergenos exploramos IgE y la respuesta TH2. ¿Qué pasa con las demás respuestas, no? No me podrá estar induciendo TH1, TH17, TH9. Pero sí, es algo que se tiene que estudiar, pero de que tiene un impacto en qué tipo de respuesta se prende, sí la tiene. Y la función, o sea, hay alergenos que son enzimas de microorganismos o de frutas, de alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en el ácaro del polvo, hay una molécula que se llama, bueno, el ácaro del polvo se llama, el nombre científico, Dermatofagoides steroníceos o Dermatofagoides farinae. Sus alergenos serían DERP1, DERP2 hasta el veintitantos. Pero DERP2, por ejemplo, tiene actividad proteasa y se plantea que te pueda romper uniones estrechas del epitelio y así es que permea, ¿no? Entonces, por supuesto que va a depender la naturaleza del antígeno, su función, sus propiedades, eh, etcétera, en el tipo de respuesta, la severidad, eh, la, ¿cómo decirlo? La periodicidad cuando aparecen esas alergias. Muchas gracias, Doc. Pues bueno, hasta te mandan también aplausos y también por ahí están saludos. Gracias, gracias, Yo gracias. mencionas una proteína que me llamó la atención mucho, que es PDL1 y PD1. Y bien Ajá. mencionabas que en cáncer, justamente en cáncer, estudiamos como blancos farmacológicos, sobre todo porque tienen la capacidad de degradar, por ejemplo, bueno, de tener a P53. En este caso, en el ojo también podrían servir como blancos o en algún tipo de terapia. Sí, definitivamente sí. O sea, actualmente, no propiamente moléculas de coestimulación, pero por ejemplo ya se bloquean con biotecnológicos, con anticuerpos monoclonales, ya se bloquean moléculas de adhesión, ¿no? Entonces yo creo que no estamos muy lejos de comenzar a utilizar. ¿Sabes dónde sí se usan en tumores? Ahí sí de ley, ¿no? Sí. El nivolumab, pembrolizumab, ya se utilizan también en tumores oculares. Entonces, pues no estamos muy lejos de que se empiecen a, a utilizar como blancos terapéuticos en enfermedades fuera de las
de los tumores. Yo creo que ya estamos a tiempo de empezar a explorarlo. Exactamente. Pues son todas las preguntas que tenemos, Doc. Muchas gracias. Igual si gustas compartir tus medios de contacto, si aceptan ahí con ustedes alumnos de pregrado, posgrado. Eh, sí, ¿qué será bueno? ¿Te dejo en el chat mi correo? O, En el chat y si quieres lo compartimos en el video y en claro, las redes sociales. y sí, con gusto recibimos alumnos, colaboraciones, eh, tesis, donaciones también. Bien, perfecto. Ya, listo, ahí lo comparto en el chat y pues de igual manera, doctor, ahí se lo paso de forma personal y algún interesado, con gusto. Creo que sí, Doc. Pues muchísimas gracias nuevamente, por haber aceptado esta invitación, tu tiempo, Doc, tu disponibilidad y muy interesante, tu charla. Igualmente les agradecemos a quien nos acompaña por Zoom y también en el en vivo. Les agradecemos su presencia e interés en nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FE Zaragoza y los organizadores que son la doctora Raquel Retana Ugalde, la QFB Blanca Estela Torres Cabrera, el doctor David Naum Espinosa Organista y su servidor Juan Andrés Alvarado Salazar. Los esperamos en nuestra siguiente charla científica. Que tengan una excelente noche todos.